¿Qué es una composición gráfica? En el dibujo, la pintura, la ilustración o el diseño gráfico, se denomina composición a la organización y estructuración del campo visual. Esto quiere decir la manera en la que vamos a disponer los elementos que consideramos necesarios para realizar una obra. Dicha estructuración de elementos dependerá del mensaje que queremos transmitir al observador y hace referencia a los niveles comunicativos que vimos en la unidad 1. El nivel semántico, que es el parecido de la imagen con la realidad. El nivel sintáctico, que analiza la composición y organización de las figuras. Y el nivel pragmático, que se refiere a la efectividad del mensaje transmitido. Para comenzar una composición visual, es necesario que tengamos claros cuáles son los elementos que la integran. Pensemos en una composición como en una receta de cocina. Por ejemplo, si vamos a crear o componer un sándwich, tenemos que conocer el sabor de los ingredientes que queremos utilizar. Así tendremos una idea clara y podemos anticipar un resultado que será agradable a nuestro paladar. Vayamos entonces a conocer los ingredientes principales, es decir, los elementos de la composición que intervienen en una obra gráfica. Los elementos de la composición se dividen en tres grupos: elementos conceptuales, elementos visuales y elementos de relación. Todos estos elementos estarán organizados en un formato, que se refiere al soporte que contendrá el área de diseño que vamos a utilizar. Por ejemplo, el formato que hemos estado utilizando en nuestros dibujos es la hoja de papel marquilla de 24 por 33.5 centímetros. Otro formato puede ser un lienzo o incluso una pared. Comencemos con los elementos conceptuales. Son la base de la que parte cualquier composición gráfica. Número 1. El punto. Es la mínima expresión gráfica. Solo representa una posición y no tiene largo ni ancho. Se pueden realizar composiciones solo con puntos con técnicas como la del puntillismo, la cual depende de la separación que existe entre cada punto para formar contrastes más intensos. Número 2. La línea. Se refiere a una sucesión de puntos. Representa dirección. Tiene longitud, pero no anchura. Las líneas se usan para delimitar un área y cuando se combinan dan paso a los planos y figuras. Número 3. El plano. Es una superficie plana con largo y ancho y está formado por líneas. Permite fragmentar el espacio dividiendo y clasificando las zonas de nuestra composición. Cuando hicimos el ejercicio del bodegón, dividimos el espacio de dibujo en planos geométricos, para posteriormente encajar en ellos las figuras de los objetos. Número 4. El volumen. Se refiere al desprendimiento de los planos en diversas direcciones para crear la ilusión de tridimensionalidad. Elementos visuales. Constituyen la parte más dominante en una composición gráfica, pues son los que se distinguen rápidamente y de forma clara. Número 1. Forma. Como mencionamos anteriormente, están delimitadas y estructuradas por líneas. Existen dos tipos principalmente: regulares, como por ejemplo formas geométricas, e irregulares, que son trazos más libres y orgánicos. Gilliam Scott se refiere al contraste como sostén de la forma, pues esa variación entre figura y fondo hace que podamos distinguir las formas plasmadas en nuestro formato. Número 2. Tamaño. Este elemento tiene que ver con las dimensiones de las formas utilizadas en la composición. Una figura que abarca la mayor parte de nuestro formato seguramente llamará mucho más la atención dentro de la composición. Por el contrario, una figura pequeña tendrá una menor jerarquía, es decir, menos importancia en la configuración de elementos. Las variaciones de tamaño también nos dan la sensación de profundidad. Como vimos en el ejercicio de perspectiva, en el que los objetos más lejanos aparecen más pequeños y aquellos que se acercan a los extremos de los márgenes van aumentando su tamaño. Número 4. Color. Una forma se distingue del fondo o del resto de otras figuras por medio del color. Estos cambios o variaciones en los colores producen el contraste.
El color va a agregar complejidad a la composición, pues la combinación y aplicación de ciertos colores forman parte de un sistema de comunicación que estudia la psicología del color, disciplina que se centra en el efecto que tienen en nuestro comportamiento los colores que percibimos. Número 5. Textura. Comúnmente conocemos como textura táctil aquello que podemos sentir como parte de una variación. No es lo mismo acariciar una mesa lisa de madera que una alfombra, una pared de granito o acariciar el pasto. Algo similar ocurre con la textura visual, pues podemos darle esa variación a los planos o figuras de nuestra composición por medio de diferencias en el campo visual. Elementos de relación. Este grupo de elementos tienen que ver con la interacción de los elementos visuales mencionados anteriormente y su percepción requiere que observemos de manera más detallada la obra gráfica. Número 1. Dirección. Es la relación de una figura con las direcciones básicas del campo, es decir, el sentido o percepción de movimiento en el que se dirigen nuestros ojos al momento de apreciar la obra gráfica. Podemos reconocer la dirección de una composición por medio de elementos que nos guían a mirar un punto o un área específicos dentro del campo visual, principalmente con líneas o ejes longitudinales. Número 2. Posición. Define la colocación y ubicación de las figuras en nuestro formato. Tiene un papel importante, pues define la intención de los objetos. Por ejemplo, una pirámide con la punta hacia arriba da la sensación de estar de pie, mientras que una que se encuentra con la punta hacia abajo nos transmite que podría caerse por la gravedad. Las figuras que se encuentran en una posición superior dentro de la composición denotan importancia y superioridad con respecto a las que se encuentran en la parte inferior. Número 3. Intervalo. Es el espacio que se encuentra en medio de los elementos. El intervalo nos permite distinguir si la distancia entre las figuras es grande o pequeña. A mayor separación, mayor intervalo, y a menor separación, menor intervalo. Número 4. Ritmo. Se denomina ritmo a un patrón de figuras e intervalos que se repiten. Es un movimiento marcado por una secuencia. El ritmo es regular, recurrente y predecible, como el ritmo de una canción cuyas melodías se repiten periódicamente. Número 5. Armonía. La armonía busca dar la sensación de unidad. Decimos que una composición es armónica cuando sus elementos están dispuestos de manera proporcionada y hay una combinación equilibrada en los colores y las formas. Número 6. Simetría y asimetría. Cuando dividimos la composición de manera vertical u horizontal con un eje y se puede observar un equilibrio en ambas partes, decimos que es una configuración simétrica. Puede haber simetría idéntica, como si se tratara de un reflejo, o puede ser simetría oculta, es decir, no es tan evidente, pero si observamos con detalle, podemos ver el balance de las formas en ambas partes. Como en las obras del Renacimiento, en las que se buscaba equilibrar las composiciones, colocando la misma cantidad de figuras del lado izquierdo y derecho de las composiciones.